Hola, mi nombre es Katu, soy agente certificada Disney Universal y con este video te voy a ayudar a que decidas a qué fecha viajar a Orlando. Bueno, no sabes cuándo ir, tenés miles de opciones, no sabes qué tener en cuenta al momento de decidir voy a tal fecha, voy en esta época del año. Bueno, hoy te voy a ayudar a que definas cuándo vas a viajar. Así que para empezar lo que tenés que tener en cuenta son 3 factores importantes. Así que vamos con el primero. La primera cosa que vamos a considerar es el clima. Sí, porque dependiendo de los meses el clima en Florida puede cambiar. Aunque suele tender a estar con mucho calor, depende de la época del año, puede ser que también te encuentres con frío. Entonces tenemos que hay épocas que hace mucho calor, hay épocas que hace frío y hay épocas que yo diría es lo ideal. Además, hay que tener en cuenta que en determinados meses es época de huracán. Y cuando hay época de huracán hay que estar precavidos porque puede pegar fuerte, puede pegar despacio, pero hay que estar alertas a lo que nos dice Disney Universal de cómo van a proceder. Si nos enfocamos en la época de calor, de muchísimo calor, tenemos los meses que van desde junio hasta mediados de agosto, más o menos. El calor es insoportable, hay mucha humedad y la humedad te puede llegar a arruinar el viaje, te lo hace muy cansador, muy pesadero y terminas agotado. Empecemos con los meses de clima frío. Si vos sos alguien que no le gusta tanto el calor, si no estás pensando en parques de agua, si vos solo querés ir y estar tranquilo y no morirte de calor y derretido en Florida, lo que te recomiendo es que vayas entre los meses entre noviembre y febrero. El clima va a estar bastante fresco, en enero puede ser que baje bastante la temperatura, pero que no lleguemos a unos -2, tampoco nieva, así que no te vuelvas loco, pero es probable que termines con algún pantalón largo, algún buzo y alguna campera. Y durante el día puede ser que también haga un poco de calor, que aumente un cacho el clima, pero no es el calor infernal que encontramos en otros meses. Es un clima pasable para estar con pantalón largo y quizás con una remera corta durante el día. Después, para mí, el clima ideal, como me gusta llamarlo, que es ese clima que no te morís de calor, que no hace ni mucho calor ni mucho frío, que esté ideal para ir a parques de agua, que puedes estar en short, puedes estar en remera corta, puedes usar vestidito. Para mí ese es el mes entre marzo y mayo, y luego el que es agosto a octubre. Esos son climas ideales. Yo soy más tirando al de abril y mayo porque después lo vamos a ver, pero por precios está bastante bien y no hace tanto calor. No es un calor con tanta humedad como quizás es el de septiembre y octubre, que por más que sea un clima pasable, hay mucha humedad y eso puede ocasionar fatiga, puede ocasionar molestias. Entonces, si buscas algo de calor pero moderado, puedes ir entre abril y mayo. Otra cosa a considerar, que ya lo mencioné al principio del video, es la época de huracanes. Sí, hay un par de meses que hay alertas de huracanes, pero no significa que si vos elegís ir durante esos meses, te toque sí o sí un huracán. Porque es al azar, uno no sabe cuándo puede llegar un huracán y esos meses rondan entre junio y noviembre. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir y tener época de huracán en octubre, pero al otro año fue también en septiembre, otro año fue en agosto, el año pasado, si mal no recuerdo, hubo en agosto y después hubo en noviembre. Entonces es muy al azar. Vos andá, despreocupate, no pasa nada, pero tenés que ir con la mente de que puede llegar a haber alerta de huracán y si llega a pasar eso, tenés que seguir los pasos y lo que te vaya diciendo Disney Universal al respecto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que yo creo que a muchos les interesa es la parte económica. ¿Cuándo sale más barato ir a Orlando? Bueno, acá también tenemos épocas muy económicas, tenemos épocas moderadas y tenemos épocas que son absolutamente caras. Y empezamos con todo, nos arrancamos la curita y que duela así de una. Vamos a hablar de la época más cara. Hay meses específicos que son más caros, semanas que son más caras y lo primero que hay que tener en cuenta es
los meses de las vacaciones de verano en Estados Unidos, que van desde junio hasta mitad de agosto. Si vos querés ir en julio, tenés que saber que es una época de las más caras porque es temporada alta. Son vacaciones de verano allá en Estados Unidos, por lo que los niños van a estar de vacaciones. Entonces los precios se elevan bastante. Pueden llegar a irse el doble. Entonces, sabe que si vos querés ir en agosto, porque yo entiendo que acá en Sudamérica es también vacaciones de invierno y mucha gente aprovecha los 15 días para irse al norte y también relajar un poco el frío de que hace acá. Pero tenés que encontrarte que los precios no son los más económicos, son los más caros. Entonces la época de verano entre junio y julio o mediados de agosto es una de las épocas más caras para nombrar de las principales. Después la otra época que a muchos les duele también, porque el sueño de varios es pasar las fiestas en Orlando y viendo el castillo y los fuegos artificiales, pero lamentablemente las semanas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Orlando es caro. Las habitaciones pueden pasar a $230 la noche, una habitación económica. Entonces no les recomendaría, entre otros factores que también influyen, en diciembre ir a pasar las fiestas a Orlando. A menos que su sueño sea sí o sí ir a ver el castillo todo nevado y con las cosas de Navidad. No les recomiendo en absoluto por el tema precios porque es muy caro. Otro mes a considerar que puede estar con precios bastante elevados es la semana de Pascua. Sí, al igual que acá, Semana Santa aumentan sus precios, no llegan a los precios de la época navideña, pero sí pueden estar bastante elevados. Lo mismo para Thanksgiving en noviembre y alrededor de entre marzo y mayo también tienen el Spring Break allá en Estados Unidos, por lo que los precios pueden elevarse un poco. Más que nada considerando que los chicos en el Spring Break prefieren estar en Florida e irse a Florida a festejar. Si lo que les interesa es cuidar el bolsillo, bueno, el mes ideal para ir, el más barato, el más económico es enero. Enero es el mes más barato en todo el año. La tarifa baja un montón, o sea, de lo que termina diciembre a lo que empieza enero por 2 días o 3 días, porque el 1 de enero obviamente no baja completamente porque seguimos en temporada alta, pero a partir más o menos de la segunda semana de enero ya empieza a bajar y baja un montón. Una habitación económica en Disney te puede llegar a salir $130, que a comparación de lo que habíamos visto en diciembre es muchísimo menos, son $100 menos, es un montón. Así que si estás buscando cuidar tu bolsillo, enero es la época ideal. Otro mes que también es bastante económico es entre la segunda semana de agosto y octubre. Esa también es una buena semana si buscas algo económico. Y por último, otro factor que hay que considerar son las multitudes. Aunque los últimos años tiene una tendencia a ya quizás no respetar tanto esto de temporada alta, temporada baja, y se ve multitudes y esperas largas durante muchas épocas del año. Aún así tenemos que hablar de cuando hay más gente y cuando hay menos gente. La principal, la que tenemos que nombrar, la época, el mes que más gente hay, ya lo hablamos, y es julio, por eso mismo que mencionamos anteriormente. Son vacaciones de verano, hace muchísimo calor, así que julio es un mes que va a haber muchísima gente. No solo están los chicos de Estados Unidos, hay gente de alrededor de todo el mundo que elige ir, porque obviamente no solo Estados Unidos tiene sus vacaciones, sino que Europa y todo el hemisferio norte está de vacaciones de verano, así que muchas familias eligen ir ese mes. Por lo tanto, va a haber mucha gente, así que si vas en esa época, llenate de paciencia porque las filas van a ser largas. Otra época que hay que considerar, que va a haber muchísima gente, como ya lo hemos hablado, como ya hemos hablado también del tema de los precios, así como los precios son elevados, la gente también va a haber bastante, es en la época navideña, sí, en la época de las fiestas, las últimas 2 semanas de diciembre son una locura, hay muchísima gente, yo creo que de todas es la peor.
Yo entiendo que mucha gente quiere ir a pasar las fiestas allá porque es un sueño, pero se llena de muchas personas. Por lo tanto, las esperas son larguísimas, la cantidad de gente en los parques es muchísima. Puedes estar entre 1 hora a 2 horas o 2 horas y media haciendo la fila, que yo la verdad no lo haría. No haría tanta fila y además tanta multitud, tanta gente pone de mal humor a las personas y ese mal humor de las personas se traslada a otras personas y termina siendo bastante molesto. Así que diciembre, las últimas 2 semanas, no lo recomiendo en absoluto, a menos que tu sueño sea ir a pasar las fiestas allá a Orlando. Obviamente, cuando más gente hay es en los feriados de Estados Unidos. ¿Cuáles son los más importantes, por así decirlo? Tenemos Thanksgiving, el 4 de julio, que es el Día de la Independencia, el Día del Presidente es otro feriado importante allá, entonces esos fines de semana quizás hay que tener en cuenta que va a estar lleno de gente y además de que los precios suben, obviamente, pero que va a haber más gente de lo normal, porque por ejemplo en febrero, que es considerada temporada baja, la época, el fin de semana del feriado del Día de los Presidentes se llena de gente. Entonces va a haber muchas más personas y los tiempos van a estar más elevados de lo normal. Y así, Puchito, si uno quiere ir viendo otras épocas que vos decís, bueno, quizás puede haber un poco de gente, un poco más, menos de gente, hay que considerar el Spring Break, que como lo dije anteriormente, es entre marzo y mayo. Entonces mucha gente, muchos adolescentes más que nada, o niños en época escolar, con sus padres deciden ir a Orlando y pasar sus vacaciones de primavera allá por los parques. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por experiencia propia también puedo decir que los primeros 10 días de mayo ocurre un evento en Disney, en el ESPN, en el complejo ESPN, que es una competencia de porristas. Pero no solo van porristas de Estados Unidos, sino que también van porristas de todo el mundo. Entonces te va a resultar normal, por así decirlo, ver a adolescentes y ver a grupos de porristas en los parques, y si te hospedas en un hotel económico de Disney más que nada, y en el Sports, por así decirlo, vamos directamente a ese hotel, es muy probable que en esos hoteles estén alojados los grupos de porristas que van a competir. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás sus comportamientos no le agraden a todo el mundo, porque pueden estar corriendo, pueden estar gritando, pueden estarse quizás no comportándose 100% del todo bien, lo que genera malestar en las familias que se hospeden en esos hoteles. Así que tenés que tener en cuenta esto si elegís viajar los primeros días de mayo. Bueno, también por experiencia te puedo decir que a mediados de abril hay competencias escolares en Orlando. No específicamente en los parques como es este del ESPN, sino que en algún centro de convención, y vas a ver que hay chicos de colegios hospedados probablemente que en tanto en hoteles de Universal como en Disney, como hoteles alrededor de los parques. Sí, son competencias que van los grupos y son más que nada de debate. Entonces es también probable que los parques estén llenos de estos chicos, porque no es que solo van a competir, sino que también van a disfrutar un par de días en los parques. En abril también Universal le da la chance a los egresados de ir a pasar un fin de semana a los parques. Sí, durante un par de fines de semana de abril y mayo, Universal le da la chance a los chicos que se están por graduar de ir y disfrutar de los parques. Esto significa que cierran temprano y que por ahí, en vez de cerrar alrededor de las 9, 8 o 9 de la noche, terminan cerrando 7 de la tarde y hacen eventos exclusivos para estos chicos. Lo bueno es que no lo hacen durante todo el día y vos decís, ay, no está cerrado el parque, sino que lo hacen durante la noche, pero cierran más temprano, y eso lo tenés que considerar al momento de planificar tu día. Otros momentos que también puede haber bastante gente, y siguiendo con esta temática de los eventos, tenemos las maratones de Disney. Sí, Disney tiene más o menos 4 maratones durante el año, y que son fines de semana que van entre viernes a domingo. Si bien las maratones se hacen bien de madrugada, tipo
2 de la mañana se tienen que estar levantando esta gente y empiezan alrededor de las 4 de la mañana y terminan antes que empiecen el horario de apertura de los parques. Es probable que durante esa semana o la semana posterior haya bastante gente, porque muchos eligen no solo ir a correr y a competir en estas carreras, sino que también aprovechan para visitar los parques. Entonces, tenés que considerar que en febrero tenemos la maratón de princesas, en noviembre solemos tener la maratón del Food and Wine y también, si mal no recuerdo, creo que en julio o en medio también hay otras maratones, creo que a la de abril es otra maratón que hay, así que eso también tenés que considerar al momento de elegir tu fecha. Otra cosa que también si querés tener en cuenta son los eventos y temáticas que nos ofrece cada parque en determinados meses del año. Por ejemplo, Epcot tiene varios festivales durante el año, entonces podés también basarte en si los querés ver o no. Por ejemplo, tenemos que de enero a febrero lleva a cabo el Festival of the Arts, que es un festival dedicado exclusivamente al arte. Después nos sorprende entre febrero a más o menos julio con el Flower and Garden Festival para festejar la primavera. Yo creo que es uno de los festivales más lindos que tiene Epcot, que el parque se llena de flores, se llena de colores, es hermosísimo. Después nos va a seguir entre más o menos agosto a noviembre el Food and Wine Festival dedicado a la comida. Sí, Epcot es igual a comida, pero acá nos trae aún más comida. Y para finalizar el año tenemos el Festival of the Holidays, totalmente, obviamente, a cómo se festejan las fiestas en alrededor del mundo. Si buscamos la época spooky, Disney nos sorprende desde agosto hasta octubre, o mejor dicho, como el año pasado se expandió hasta principios de noviembre. Bueno, entonces esa es la época en que vamos a ver Magic Kingdom decorado con todas las cosas de Halloween. Va a estar el evento de Halloween también, que eso lo tenés que considerar. Porque el parque cierra temprano, entonces también tenés que ir viendo qué días cierra temprano, qué días no cierra temprano, porque no vas a encontrar el show de cierre. Entonces tenés que tener en cuenta esto. Después de un día para otro, o mejor dicho, de una noche para otra, el parque se transforma en navideño. Sí, así sacan las calabazas y te cuelgan los árboles navideños y te ponen las coronas navideñas, que esto lo vas a encontrar desde noviembre a diciembre, o mejor dicho, a principios de enero. Más si vos querés ver los parques decorados con las cosas navideñas, tenés que ir sí o sí entre noviembre y aunque sea los primeros 5 días de enero. Obviamente que Universal no se iba a quedar afuera de todas estas celebraciones, así que nos ofrece la época de Halloween desde septiembre a octubre o por ahí los primeros días de noviembre. Sí, ahí vas a encontrar Universal Studios decorado todo de Halloween, con telarañas, con escenarios, con cosas que vos decís, ¿qué es esto? Bueno, pero es para su celebración y su Halloween Horror Nights, que también, como algo así como lo que ofrece Disney, vas a tener el evento de Halloween en días selectos y los parques van a cerrar temprano. El parque Universal Studios va a cerrar temprano. Después también tenemos la época navideña, que también, al igual que Disney, va a rondar entre noviembre y los primeros días de enero. Otra cosa que nos ofrece Universal Studios a partir de febrero, que últimamente se estuvo haciendo de febrero a abril, es la celebración del Mardi Gras. Sí, Universal Studios se nos pinta de violeta, verde y dorado para celebrar el carnaval. Y lo hace con un desfile. Entonces, si vos también querés ir para la época del Mardi Gras, puedes bien o hacerlo en febrero, en marzo o por lo menos los primeros días de abril, que te van a seguir ofreciendo el desfile. Y con esto vamos finalizando cuándo decidir viajar a Orlando. Sí, o sea, personalmente a mí me gusta ir entre abril y mayo porque no hace mucho calor, no es muy caro y la verdad que en mayo es mi cumpleaños y me gusta ir a celebrarlo cada tanto allá
porque uno lo pasa bien y no solo paso mi cumpleaños, sino que suelo enganchar con el Star Wars Day y es buenísimo para ir a Hollywood Studios y ver cómo se festeja, aunque haya bastante gente ese día ahí. Pero aún así, si todavía estás con dudas de no saber cuándo ir, si no te cierra, si quieres comparar precios, me vas a escribir en algunas de mis redes sociales que yo te voy a ayudar, porque les recuerdo que soy agente certificada Disney Universal, entonces les puedo ofrecer mi asesoría totalmente gratis y los mismos precios que van a encontrar en la página de Disney y de Universal. Yo no te voy a cobrar de más, no me tenés que pagar de más, ni siquiera me pagas a mí, les pagas directamente a Disney Universal. Así que si tenés dudas, me escribís y vamos a planificar tu viaje. Así que con esto ha sido todo, espero que les haya servido y síganme para seguir planificando sus viajes.